Antes de empezar, es importante entender el problema que estará solucionando la aplicación móvil, las pantallas que llevará, quién ocupará la aplicación y bajo qué condiciones. Así te será más fácil crear las primeras pantallas de la aplicación enfocadas a este resultado. Es importante que consideres que en muchos proyectos se resuelven con varias aplicaciones conectadas entre sí. Intentar meter muchas funcionalidades de diferentes personas que la ocuparán dentro de una sola aplicación te puede complicar el desarrollo de la misma. Bueno, entonces teniendo esto en consideración, vamos a la plataforma y comencemos a crear la primera aplicación. Para iniciar crearemos una aplicación de taxis, una aplicación tipo Uber que permita solicitar una unidad, permita al chofer recibir la notificación, llevar a cabo el viaje y concluirlo y hacer el pago ya sea en efectivo o con tarjeta. Primero a entrar a apphy.io, escribir el nombre del proyecto, en este caso escribiré taxi. La categoría a la que pertenece, en el caso de tratarse de taxi, escogeré la categoría navigation. Aquí pueden poner el nombre de la compañía, si es que pues, la empresa tiene un nombre, o en mi caso simplemente escribiré taxi. Pueden elegir alguna de las plantillas que tenemos disponibles o pueden iniciar sin ninguna de estas. Yo voy a iniciar con un proyecto en blanco para irles mostrando cada una de las pantallas. Finalmente pueden cargar su propio icono o pueden seleccionar alguno de los pedidos que surgen de elegir el nombre de la empresa. A continuación pueden elegir alguno de nuestros planes. Pueden iniciar desde el plan gratuito, el emprendedor o los planes premium que permiten publicar la aplicación directamente a tiendas. Voy a elegir el plan gratuito. Se muestra un resumen de la aplicación e iniciamos a crearla. Para iniciar veremos un poco cómo se compone la interfaz de App. En la parte central vamos a tener la pantalla sobre la cual estamos trabajando. Puedo agregar una nueva pantalla dando clic aquí y seleccionando alguna de las plantillas que tenemos disponibles o agregar una plantilla en blanco. Además podemos estar agregando nuevas pantallas dando clic en este botón, ya sea una pantalla de inicio, una de inicio de sesión, una para crear un... De este lado podemos ir seleccionando la pantalla que tenemos activa. Del lado derecho tenemos los elementos que podemos ir arrastrando a cada una de las pantallas. Por ejemplo, puedo añadir una imagen, puedo añadir un botón o un campo de texto. Puedo desplazar los elementos arrastrando y soltando dentro de la misma pantalla. Puedo redimensionarlos. Además puedo mover un elemento arriba de otro utilizando las teclas arriba y abajo en el teclado. Puedo cambiar los estilos de cada uno de los elementos gracias a la tab de estilos. En la tab de estilos tengo los estilos que corresponden a cada uno de los elementos que tengo seleccionados. Si no tengo seleccionado ninguno de los elementos, puedo cambiar los estilos de la página. Puedo cambiar el fondo de la página. Puedo cambiar el color del botón, el texto, tamaño de fuente, negritas, o redimensionarla, o agregar internos, externos, incluso bordes. En la segunda tab puedo nombrar el control, por ejemplo, botón de inicio. Y también puedo agregar una etiqueta, por ejemplo, iniciar sesión. Podemos agregar eventos. Podemos decidir qué sucede cuando se le da clic a uno de estos botones, ya sea iniciar sesión, modificar otros elementos, guardar en la base de datos, enviar alertas, reproducir algún audio, hacer una llamada, localización y todo el resto de funciones que tenemos disponibles sobre la plataforma. Del lado derecho, además de tener los elementos, tenemos las configuraciones globales de estilo. Estas nos permiten cambiar el estilo global de la aplicación, elegir los colores que corresponden a la marca de la empresa de la cual se le está desarrollando la aplicación. Podemos seleccionar alguna de las paletas prearmadas. Nosotros podemos crear nuestra propia paleta eligiendo los colores primario y secundario. Además podemos elegir las opciones globales de tipografía, el tamaño de fuente y el tipo de fuente. También tenemos las opciones de menú lateral, menú superior y menú inferior, que las podemos activar para tenerlas disponibles dentro de la interfaz.
También tenemos las versiones. Las versiones permiten recuperar ediciones anteriores de la aplicación. Cada cierto número de movimientos se genera una versión de forma automática. Además, puedes darle clic en este botón para generar una nueva versión. Finalmente tenemos los subprocess, que son funciones que podemos crear en base a otras funciones. En otro video explicaremos más a detalle cómo sacar provecho de esta funcionalidad.